Hoy tomémonos un tiempo para compartir la palabra de Dios con el sermón titulado Dios quien nos da bendiciones. En cada acto de obediencia hay dos tipos de mandamientos de Dios: haz y no hagas. Piensen en el mandamiento no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. La razón por la que Dios les ordenó a Adán y Eva que no comieran de él fue por las bendiciones futuras, ¿verdad? Así, cuando Dios nos ordena hacer algo o no hacerlo, ciertamente tiene la firme voluntad de darnos bendiciones. Primero debemos entender y reconocer que siempre existe la voluntad de Dios detrás de todas las cosas. Si ponemos nuestros pensamientos por encima de las enseñanzas de Dios, porque tenemos abundante experiencia y conocimiento del mundo, inevitablemente enfrentaremos grandes dificultades y contratiempos. En otras palabras, la desgracia nos acompañará. No solo las desgracias físicas, sino también las espirituales. Por esta razón, siempre debemos considerar la palabra de Dios como más preciosa que el oro puro, tal como lo hizo David. Veamos la enseñanza de Dios en Deuteronomio capítulo 8, que nos ilumina al hecho de que cada palabra que Dios nos da, al final nos traerá bendiciones. Veamos Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Pasemos al versículo 16. Veamos el versículo 16. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Detrás de todo lo que Dios hace por nosotros, siempre ha estado su voluntad divina de darnos bendiciones. Sin embargo, si no reconocemos estas bendiciones y no obedecemos la palabra de Dios, perderemos las bendiciones prometidas. ¿No es cierto? Nosotros, los hijos celestiales, debemos seguir siempre las enseñanzas de Dios, sin importar lo que Dios nos mande hacer, y poner en práctica cada palabra que nos da. Está escrito en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, «Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo». ¿De quién es esta voluntad? Está escrito, «Esta es la voluntad de Dios para con vosotros». Algunos pueden decir, no me siento feliz ahora, me siento perdido. ¿Cómo puedo estar contento? ¿Cómo puedo dar gracias? La gran voluntad de Dios de darnos bendiciones siempre está contenida en todos los entornos y condiciones que Dios nos ha dado. Numerosas cosas suceden en diversas partes del mundo, pero cuando miramos el resultado, podemos sentir que Dios nos está guiando por el camino de las bendiciones. Si no hubiera sido por tales dificultades, habría habido muchas situaciones desafortunadas en las que no habríamos recibido las bendiciones prometidas. Hasta ahora, Sion se ha establecido en muchos países del mundo, e innumerables miembros de la familia de Sion han entrado en la verdad. A lo largo de este viaje, nos hemos enfrentado a muchas dificultades y desafíos. La gente a veces nos rechazaba diciendo que nuestra fe es diferente de la de otras religiones. A pesar de todas estas situaciones desfavorables, el Padre y la Madre nos han apoyado y guiado constantemente, permitiendo que la Iglesia de Dios se establezca en todo el mundo, ¿verdad? Aunque a veces tengamos adversidades, si ponemos en práctica lo que Dios nos dice que hagamos, estamos destinados a recibir bendiciones. Por eso la Biblia nos enseña a vivir según la palabra de Dios, ¿verdad? Veamos el capítulo 28 de Deuteronomio. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 está escrito:
Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te... ¿Qué hará Dios? Te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Hermanos, ¿creen en estas palabras? Ustedes están asistiendo a la mejor iglesia del mundo. Pueden sentirse muy orgullosos y convencidos de ello. ¿Por qué? ¿Quién nos hizo esta promesa? Nuestro Dios hizo esta promesa. Las palabras de los hombres no siempre se cumplen, pero las promesas de Dios sin duda se cumplirán. Dios nunca incumple su promesa. Está escrito, Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, pero hay una condición, si obedeces completamente a Dios. Si obedecemos la palabra de Dios, sin lugar a dudas, obtendremos este resultado. Versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Las bendiciones nos acompañarán y se desbordarán aquí y allá, hasta el punto en que nos abrumarán las bendiciones. Hermanos, nuestra iglesia ha sido aprobada por Dios. En el mundo existen numerosas instituciones de evaluación, pero ¿quién es el que ofrece la evaluación más verosímil? Es Dios. Dios dice, vosotros sois los mejores entre todas las naciones de la tierra. Los animo a que lo reconozcan y se enorgullezcan y confíen más en ello. Sigamos. Versículo 3. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Está escrito, serás bendito cuando te quedes en casa y serás bendito también cuando salgas. Las bendiciones te seguirán por donde quiera que vayas. Si alguna iglesia se pregunta, ¿por qué nuestra iglesia no tiene buenos resultados? Por favor, reflexione sobre el siguiente asunto. Al obedecer la palabra de Dios, ¿hay algo que nos falte o que no hagamos bien? Si abordan este problema, serán bendecidos de inmediato. Esta es la promesa hecha por nuestro Dios, que es completamente diferente de las promesas hechas por los hombres. Examinemos las diversas bendiciones que Dios nos ha concedido, acudiendo a Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3. Veamos Malaquías capítulo 3, versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Por qué Dios estableció la ley del diezmo? Podemos confirmar a través de este versículo que fue para bendecirnos. Dios siempre nos da sus mandamientos e instrucciones con un corazón bondadoso. Nunca nos ordena severamente que hagamos cosas para su propio beneficio. Veamos Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pasemos al versículo 11 sobre el día de reposo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová, ¿qué hizo Dios? Bendijo el día de reposo y lo santificó. Hermanos,
Dios estableció la ley del diezmo para darnos bendiciones, ¿no es cierto? Además, en Éxodo capítulo 20 está escrito que el día de reposo también es la regla, la ley y el decreto de Dios para nuestra bendición. ¿No es así? Vayamos al capítulo 31 de Jeremías. Aquí también se registra sobre una regla que Dios estableció para nuestra bendición. Jeremías capítulo 31, versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. La ley del nuevo pacto. Pasemos al versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Porque Dios estableció el nuevo pacto, podemos confirmar a través de este versículo que Dios lo estableció para darnos la bendición del perdón de los pecados. Debemos recordar que en cualquier cosa que Dios nos mande, está contenida la voluntad de Dios de darnos bendiciones. Seamos hijos celestiales que obedecen sus enseñanzas y lo siguen por donde quiera que nos guíe. Jeremías capítulo 4, versículo 5. Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid, tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid, reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas, alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El profeta Jeremías nos está iluminando al decir, alzad bandera en Sión, huid a Sión, no os detengáis. Entonces, veamos qué bendiciones recibiremos cuando vengamos a Sión en obediencia al mandamiento de Dios, acudiendo a Salmos capítulo 133. Veamos Salmos capítulo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí, ¿qué lugar es allí? Es Sión. Allí envía Jehová bendición y ¿qué bendición concede Dios? Vida eterna. Está escrito que Dios concede la preciosa bendición de la vida eterna en Sión. Por lo tanto, ¿acaso no somos bendecidos por estar en Sión? ¿En qué lugar del mundo podemos recibir el precioso regalo de la vida eterna que ni siquiera el emperador Qin Shi Huang pudo obtener? Siguiendo la enseñanza de Dios, alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis. Hemos venido a Sión y hemos recibido la bendición de la vida eterna. Cuando guardamos el nuevo pacto, Dios nos concede el perdón de los pecados. Dios también nos bendice a través del día de reposo. Además, en Malaquías capítulo 3, Dios dice, probadme ahora en esto, si no os derramaré bendición que sobreabunde. Como podemos ver, no existe ninguna regla que no contenga la promesa de bendiciones para aquellos que obedecen la palabra de Dios. Nunca debemos olvidar que en cada regla que Dios nos da está la profunda voluntad de Dios de darnos bendiciones al final. Entonces, ¿cuándo recibiremos esta bendición? Digamos que actualmente son empleados y reciben una nómina mensual. ¿Notan alguna recompensa por su trabajo cualquier día del mes? ¿Cuándo sienten realmente que están siendo recompensados por sus esfuerzos? Lo sienten cuando llega el día del pago de su nómina. Antes de eso, es como si estuvieran trabajando sin ninguna recompensa real. Puede que piensen, he oído que Dios ciertamente me bendecirá, pero he guardado el día de reposo 10, 100, incluso 1000 veces. ¿Exactamente cómo me ha bendecido Dios? Hermanos, esperen a su día de pago. Verán lo que han ganado en sus manos. Dios nos ha prometido que al final se nos darán bendiciones a cada uno de nosotros.
Dios nos dice que tengamos este tipo de fe y que vayamos a Sión. Y cuando entremos en Sión, recibiremos la bendición de la vida eterna que Dios ha preparado para nosotros. A continuación, vayamos a Mateo, capítulo 28, versículo 18. Capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En términos sencillos, ¿no quiere decir Jesús predicad con diligencia? Si predicamos con diligencia, ¿qué bendiciones recibiremos? Veamos el capítulo 12 de Daniel. Veamos Daniel capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud. En otras palabras, los que predican con diligencia resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Dios les permitirá participar en la gloria de brillar como las estrellas a perpetua eternidad. Cuando las personas del mundo firman un contrato, deben cumplirlo y realizar los pagos en los términos acordados. ¿Cuánto más deberíamos esperar recibir miles de bendiciones que Dios concede a la humanidad en su glorioso día? Nunca debemos olvidar esto. Normalmente, las recompensas se dan por el trabajo hecho y completado. De la misma manera, Dios promete dar todas las bendiciones a los hijos de Sión en el día de gloria. Por lo tanto, nunca debemos desanimarnos por el trabajo que estamos haciendo. De lo contrario, perderíamos las bendiciones de Dios en el camino. Debemos avanzar hasta el final. Se darán bendiciones solo cuando lleguemos hasta el final. Pero si nos rendimos a mitad de camino, ¿acaso no sería posible entrar en la Canaán celestial? Miremos el viaje de los israelitas en el desierto durante 40 años. La desobediencia ocurrió durante su viaje. Sin embargo, Josué y Caleb, que aguantaron hasta el final, pudieron entrar en la tierra de Canaán, donde fluía leche y miel como Dios prometió, y disfrutaron de las bendiciones de comer los frutos de Canaán, ¿no es así? Todos necesitamos paciencia. Nunca debemos cometer la insensatez de perder el camino al cielo a mitad de camino, porque dejamos de esperar el momento final en el que Dios nos concederá sus bendiciones. La voluntad de Dios al mandarnos a predicar el Evangelio es concedernos la bendición de brillar eternamente como las estrellas en los cielos. Su voluntad al ordenarnos guardar el nuevo pacto es concedernos el perdón de los pecados. Dios nos ordena observar el día de reposo para que seamos sus hijos bendecidos. La razón por la que Dios nos da la ley del diezmo y las ofrendas es también para bendecirnos. Nunca debemos olvidar que al final todos estos mandamientos de Dios son una manera de darnos bendiciones. Veamos el libro de Isaías, capítulo 25, versículo 6. Isaías, capítulo 25, versículo 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre. ¿Qué hará Dios para guiarnos a esta gloria? En Hebreos capítulo 9 está escrito que Dios vendrá a esta tierra por segunda vez.
para que podamos reconocerlo cuando venga por segunda vez. ¿Qué verdad nos ha enseñado? Nos ha enseñado la Pascua del Nuevo Pacto, el día de reposo y la regla del velo. Nos ha enseñado toda la verdad de la Iglesia primitiva, ¿no es cierto? Al aprender estas cosas en la Biblia, podemos pensar, ¿esto es correcto? Eso no lo es. Nunca debemos olvidar que cada parte de la enseñanza de Dios contiene bendiciones. Después de conocer toda la verdad, fueron capaces de reconocer a Cristo en su segunda venida, aquel que destruye a la muerte para siempre. Podríamos recibirlo diciendo, sin duda, este es nuestro Dios. ¿Alguien que no ha aprendido la Pascua puede reconocerlo de inmediato? Aquellos que no conocen la verdad de Dios del Nuevo Pacto no pueden entender esto. Pasemos al versículo 9. Versículo 9. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Acaso no comprenden que el vino añejo, que destruye a la muerte, es el vino de la Pascua? Por esta razón, Dios nos ordena, guardad la Pascua, guardad el día de reposo. Si obedecemos todas las ordenanzas que Dios nos manda a seguir, no solo recibiremos bendiciones en esta tierra, sino que también nos esperan bendiciones en el eterno reino de los cielos, que nunca desaparecerán. Teniendo en cuenta este hecho, debemos recorrer este camino con todo el corazón. En este mundo, hasta la más mínima dificultad o el más pequeño obstáculo pueden acarrearnos angustia y superarnos. Si nos centramos únicamente en nosotros mismos, tanto nuestra fe como nuestra vida fracasarán. Los ojos de la fe nos hacen centrarnos siempre en Dios, ¿no lo creen? Cuando miramos a Dios, ¿qué podemos ver? Vemos el camino. Aquellos que tienen los ojos de fe pueden percibir el camino. ¿A quién miran los ojos de la fe? Miran a Dios. Cuando contemplamos a Dios y le miramos, ¿qué ocurre? ¿No hubo un camino para Daniel, incluso en el foso de los leones hambrientos? Incluso en el horno de fuego hubo un camino. ¿A quién miraban siempre Sadrach, Mesach, Abed-nego y Daniel? Si solo nos centramos en nosotros mismos, ¿quién podría resistir el horno de fuego? Sin embargo, como miraron a Dios, encontraron el camino. Era un horno de muerte, pero para Sadrach, Mesach y Abed-nego fue un horno de vida. También fue un horno de arrepentimiento que llevó a muchos babilonios a arrepentirse, ¿verdad? Dios nos ordena, no adores los ídolos, no adores a otros dioses. Dado que Dios prepara continuamente bendiciones para nosotros a través de sus enseñanzas, aquellos que siempre actúan de acuerdo con ellas pueden vivir una vida estando siempre gozosos, orando sin cesar y dando gracias en todo. Somos solo visitantes en esta tierra, así que ¿deberíamos estar abrumados por el dolor mientras vivimos en ella? Aunque tuvieron sufrimientos, Sadrach, Mesach y Abed-nego no lo consideraron sufrimiento. Oh Rey, aunque nos arrojes a un horno calentado 7 veces más de lo habitual, nunca nos postraremos ante el ídolo. Si somos arrojados al horno ardiente, Dios nos librará de él. Aunque no lo haga, no serviremos a tus dioses ni adoraremos el ídolo. Al seguir las enseñanzas de Dios, tuvieron la oportunidad para grabar a Dios en los corazones de los funcionarios de Babilonia. Sigamos siempre las enseñanzas de Dios. Los que obedecen la palabra de Dios serán exaltados sobre todas las naciones de la tierra.
La iglesia que hace eso puede convertirse en la mejor iglesia del mundo. Hoy grabemos profundamente esta enseñanza en nuestros corazones una vez más y entendamos correctamente que cada palabra de Dios contiene su voluntad de darnos bendiciones. Espero sinceramente que este año sea un año magnífico en el que obedezcamos y sigamos la palabra de Dios sin importar cuál sea, ya sea la palabra escrita en la Biblia o la dicha directamente en esta tierra. Dios siempre concede bendiciones a través de su palabra. Por lo tanto, nunca deberíamos pensar, en mi opinión, esto sería mejor que aquello, y aquello sería mejor que esto. En lugar de seguir los deseos de nuestro corazón, si procedemos según lo que agrada a Dios, estaremos en el camino correcto y encontraremos la respuesta correcta. Al realizar un examen tipo test con 1, 2, 3 o 4 respuestas, se puede pensar muchas veces que la respuesta es la 3, pero en realidad es la 4, ¿verdad? Incluso otras veces pueden pensar que la respuesta es la 4, pero en realidad es la 1. El que creó la pregunta es el único que conoce la respuesta correcta. Sin embargo, la persona que realiza el examen muchas veces no sabe cuál es la respuesta correcta. Por eso, ¿la voluntad de quién debemos seguir? Si Dios nos ordena guardar el día de reposo, debemos guardarlo diligentemente. Y si Dios nos ordena celebrar la Pascua, debemos celebrarla fielmente. Esto se debe a que Dios es la verdad. Siempre Dios es la respuesta correcta. Por lo tanto, sigamos y pongamos en práctica correctamente la justa y santa voluntad de Dios, que es siempre la respuesta, para que podamos ser la cabeza y no la cola de este mundo. Si hay 10 bendiciones, ¿cuántas les gustaría recibir? Quiero añadir 1000 o 10.000 más a esas. Si Dios me ha concedido 10 bendiciones, me gustaría preguntarle, ¿hay alguna manera de que pueda recibir 10.000 bendiciones? Esto se debe a que las bendiciones del cielo son eternas. Estas bendiciones celestiales no son como las cosas de esta tierra, que son alegres solo por un corto momento y se olvidan con el tiempo. ¿No está escrito en la Biblia que brillaremos en el cielo como las estrellas eternamente? Creyendo en esta obra, este año conmovamos el corazón de Dios para que el Padre y la Madre digan, queríamos daros 10 bendiciones, pero ahora os damos 10 bendiciones más. Esperando que este sea un gran año para impresionar a Dios de esta manera, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.